Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles un nuevo video, muy esperado por ustedes. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Prólogo. Comandante Pixis está de acuerdo en que lo que estamos a punto de platicar será la decisión que los puede dejar tras las rejas, a lo que después él diría, sí, en eso quien estaría haciendo las preguntas diría, bien, así que comencemos desde el principio. Usted fue quien convenció al comandante Erwin a cargo del cuerpo de exploración de realizar una misión de la cual no se tenía conocimiento, ¿es correcto eso? A lo que después él diría sí, en eso el gobernador diría, bien, ahora viene él. Punto más importante de esta reunión, en eso él y los demás gobernadores pondrían una cara seria, a lo que después él diría, por un testimonio del comandante Erwin, el cual afirma que usted tenía un conocimiento acerca de los acontecimientos que ocurrieron hace un par de días, pero en particular, que usted tenía un conocimiento acerca de las criaturas que aparecieron y atacaron los muros, pero sobre todo de aquel que todos los soldados llamaron Godzilla. Ante esto, Pixis diría, es correcto, a lo que después ellos estarían sorprendidos por eso, a lo que después, otro gobernador diría, ocultar información así de importante para el rey, es un delito muy grave, ¿está consciente de eso comandante Pixis? A lo que después él diría que sí, en eso le dirían, bien, esto también es un delito que se paga con la muerte, a lo que después le dirían, pero usted ha sido de las personas más apegadas al rey, así que él ha decidido no ejecutarlo. Ante esto Pixis estrecharía la mirada, a lo que después le dirían, pero si ha dicho que todo lo que ocurra en su reino, le sea informado, incluyendo datos que conozcan las personas, que a él le sean desconocidos, entonces comience a contarnos con lujo de detalles, cómo es que usted tiene conocimiento sobre estos acontecimientos y de las criaturas. Ante esto Pixis daría una leve sonrisa, pero después pondría una cara seria y en eso él diría, hemos vivido con un mal pensamiento todo este tiempo. Ante esto ellos pondrían una mirada seria, a lo que después Pixis diría, nuestra existencia no es nada, lo que nosotros creemos no es más que una burla ante lo que realmente ocurre en el mundo, a lo que después uno de los gobernadores diría, ¿a qué se refiere comandante Pixis? A lo que él diría, los titanes no son lo más grande que hay ahí afuera. Ante esto ellos estarían sorprendidos, a lo que después él diría, los monstruos existen. Ante esto le dirían, ¿tiene algo con lo que pueda comprobar sus testimonios? A lo que después él diría, ¿qué explicación le dan a las criaturas que aparecieron hace un par de días? Ante esto ellos se habrían quedado sorprendidos. Mientras tanto en las costas de la isla Paradise, unos hombres estarían arriba de los muros del mar, a lo que después uno diría, así que la titán hembra falló, según el informe de Braun, a lo que después el otro sujeto diría, vaya qué decepción y qué desperdicio, debieron darle ese poder a alguien que de verdad fuera una verdadera arma, a lo que después otro hombre diría, eso ya da igual, Leonard no fue capaz de cumplir con su misión, pero esto aún no acaba, a lo que después le diría, es cierto, aún están Braun y Over, ellos aún pueden traer el poder del titán fundador, a lo que después un tercer hombre diría, en serio, solo piensan en eso, a lo que después uno le diría, ¿de qué hablas? A lo que él le diría, ¿acaso no escucharon bien a Braun? Unos monstruos más grandes incluso que el titán colosal aparecieron dentro de la isla, a lo que después otro diría, eso es una estupidez, yo no creeré en cuentos de hadas, a lo que después él diría, si no es cierto eso, entonces ¿qué explicación le dan al hundimiento de los barcos de hace 5 años? A lo que después él le diría, haces muchas preguntas, eso es muy molesto, si me haces enojar te convertiré en titán y te arrojaré con ellos, ¿te quedó claro? A lo que después él haría muecas de fastidio. Mientras tanto en el puerto unos soldados estarían acomodando y limpiando las armas, hasta que uno diría, oye, ¿crees que sea cierto ese rumor que está corriendo? A lo que después él le contestaría, ¿de qué estás hablando? A lo que él le diría, que unos monstruos aparecieron dentro de la isla y que 2 eran más grandes que el titán colosal, a lo que después él le diría, no lo creo, recuerda que esas personas ven todo lo de afuera más grande porque nunca han salido, a lo que después alguien les
gritaría oigan, chicos vengan a ver esto, a lo que después todos subirían rápidamente, a lo que después al llegar uno diría, ¿qué ocurre? A lo que el sujeto que gritó señalaría un lugar y diría, ¿qué es eso? Ante esto todos mirarían a donde estaba señalando el hombre y también se quedarían impactados, a lo que después todos mirarían como una extraña criatura estaría fuera del agua, a lo que uno diría, ¿qué es eso? A lo que otro diría no lo sé, a lo que después él le diría, avisen a los capitanes. Ante esto ellos asentirían y se comunicarían mediante una pequeña radio a los hombres que se encontraban arriba de los muros, a lo que uno diría, aquí capitán 1, ¿qué ocurre? A lo que después quien lo estaría llamando diría, capitán será mejor que venga, a lo que después él diría, ¿por qué? A lo que él diría, solo mire a la costa desde ahí arriba, a lo que después los demás capitanes le dirían, ¿qué ocurre? A lo que después él se giraría seguido de los demás hombres y ellos también se quedarían sorprendidos al ver como una extraña forma de vida estaría saliendo del agua, a lo que después uno diría, ¿qué mierda es eso? A lo que después otro diría, no lo sé, a lo que después el primer capitán diría, ¿están cargados los cañones? A lo que después el soldado diría, sí señor, están listos, a lo que después él diría, perfecto disparen el número 2, 3 y 4, ante esto él diría sí señor, a lo que después el soldado diría, a sus puestos de combate, el capitán dijo, que disparemos los cañones, ante esto ellos dirían sí, a lo que después todos se dirigirían a los cañones, en eso el soldado diría, apunten, a lo que después todos apuntarían hacia la extraña criatura, a lo que después diría, fuego, en eso todos le dispararían a la criatura, a lo que después todos verían como los disparos le darían de lleno a ese extraño ser, y en eso todos mirarían como esa cosa caería al agua, a lo que uno de los capitanes diría, vaya, creo que fue un desperdicio de tiempo, pero sea lo que sea ya está muerto, a lo que después todos los soldados se asomarían para ver como el humo de los cañones y el fuego estaría cubriendo la tumba de la criatura, a lo que después ellos dirían, fue sencillo, pero en ese mismo momento todos escucharían un extraño quejido, algo similar al que hace Silla, a lo que después uno diría, ¿qué es ese sonido? Y al mismo tiempo ellos verían como los barcos que se encontraban enfrente serían aplastados mientras se destruían y se hundían, ante esto todos incluso los capitanes estarían sorprendidos, a lo que después mirarían como esa cosa aún estaba viva, a lo que después el capitán diría, todos a sus posiciones, a lo que después los soldados irían a sus puestos de batalla, pero al mismo tiempo la criatura se movería rápidamente, hacia donde estaban ellos, a lo que después saldría del agua con mucha brutalidad, aplastando de igual manera los barcos, así destruyéndolos, a lo que después todos mirarían con horror esto, pero más aterrados estarían al ver la apariencia de esa cosa, a lo que uno gritaría ¿qué es eso? A lo que después otro diría, no lo sé, pero en eso todos verían cómo se empezaría a mover, en eso le empezarían a disparar pero no tendría ningún efecto, así destruyendo el puerto, a lo que después al llegar al muro, la extraña criatura se colocaría de pie, dejando ver su desagradable forma, al igual que unos pequeños extremidades, a lo que después la criatura empezaría a golpear el muro con su pecho, el cual se empezaría a mover bruscamente, a lo que después uno de los capitanes diría, debemos pedir refuerzos, a lo que después él llamaría por un radio a la isla de Marley, pero sería complicado, pero en eso todos mirarían con miedo, como la criatura empezaría a subir por el muro, al mismo tiempo que ellos corrían para salvar sus vidas, a lo que después la criatura al llegar arriba del muro, caería para el interior de la isla, destruyendo una gran parte de la superficie del muro, a lo que después se levantaría una cortina de polvo, en eso los capitanes mirarían con sorpresa y miedo, a lo que después ellos se asustarían al ver cómo ese ser saldría del polvo y empezaría a ponerse en marcha directo al interior de la isla, a lo que después uno de los capitanes diría, debemos avisar a los altos mandos, a lo que uno diría, no hagas nada, a lo que después diría, ¿acaso no vieron lo que acaba de pasar? A lo que después él le diría, sí, pero ¿acaso tú viste a dónde se dirigió? A lo que después él miraría sorprendido y después diría, al interior de la isla, a lo que después él diría, sí, pero ahí se encuentran las murallas, a lo que otro diría, eso significa, a lo que él diría, sí, ahí se encuentra el objetivo, esta criatura puede ayudarnos destruyendo todo, y entre tanto caos, Brown y Over podrán traerlo de vuelta, mientras tanto, en otro lugar lejano de la
la isla Paradise, Godzilla estaría llegando a una isla, donde él habría sentido una gran cantidad de radiación, a lo que después él saldría del agua y se adentraría en ella, a lo que después Godzilla al estar caminando por esa zona, vería como todo el lugar, que parecía ser una ciudad estaría destruido, pero sobre todo como grandes agujeros estarían formados en el suelo. Ante esto Godzilla estaría algo intrigado por esos agujeros, ya que eran muy pocos los kaijus que los hacían, a lo que después la tierra empezaría a temblar y en una parte de esa zona, la tierra se empezaría a caer. Ante esto Godzilla no se inmutaría, pero en eso Godzilla detectaría una gran cantidad de radiación saliendo de ese agujero. Ante esto Godzilla se acercaría y después él se daría cuenta que ese era el lugar del cual venía toda la radiación que él había detectado, pero en eso también él empezaría a sentir un rastro muy familiar, a lo que Godzilla se empezaría a enojar más y más. Mientras tanto, con la criatura que se adentró en la isla Paradise, él se estaría dirigiendo hacia donde estaban las murallas, a lo que después él se detendría y miraría a todos lados, a lo que después daría un fuerte rugido, y en eso la extraña criatura empezaría a hervirse mientras su cuerpo cambiaba de color, a uno rojizo llegando a un tono sangre, mientras que también sus pequeñas extremidades empezarían a desprenderse de su cuerpo, empezando a tomar una forma de brazos, al mismo tiempo que daba un rugido. Ante esto también estaría liberando una gran cantidad de radiación. En eso lejos de ahí, Godzilla empezaría a detectar un gran aumento de radiación, a lo que después él voltearía y vería que provenía cerca de la isla de las murallas. Ante esto él se sorprendería y después de ver de dónde provenía, se empezaría a dirigir hacia donde se encontraba la isla Paradise.